Hola, soy Elena, y mi único hijo, en lugar de verme como su madre, me convirtió en un cajero automático personal, uno al que visitaba solo cuando necesitaba dinero para financiar su lujoso estilo de vida. Una vida entera de amor, dedicación y sacrificios, reducida a un simple estado de cuenta bancaria que él esperaba pacientemente a que se vaciara, o, mejor dicho, a que yo desapareciera para poder quedarse con todo. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más amas, como si tu único valor fuera lo que puedes darles materialmente? Antes de que te cuente cómo un teléfono dañado me reveló el plan que mi propio hijo tenía para borrarme de mi vida, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron él y su esposa cuando se dieron cuenta de que la anciana invisible lo había visto todo. El conflicto real no eran los gritos ni las peleas. De hecho, en mi casa en Coral Gables reinaba un silencio casi sepulcral, roto únicamente por el tic-tac del viejo reloj de mi difunto esposo. La verdadera guerra era silenciosa, una de desgaste emocional y financiero. Mi hijo Javier y su esposa, Mónica, eran maestros del disimulo. Sus visitas, cada vez más esporádicas, seguían un guión predecible. Llegaban en su BMW nuevo, me daban un beso frío en la mejilla, preguntaban por mi salud sin esperar la respuesta, y, tras unos minutos de conversación vacía, llegaba el verdadero motivo de su presencia. Siempre había una inversión increíble que no podían dejar pasar, un problema inesperado con sus negocios o la necesidad de un pequeño préstamo que, por supuesto, nunca me devolvían. Y yo, con mis 75 años, me sentía cada vez más como un mueble antiguo en mi propia casa. La injusticia no estaba solo en el dinero que salía de mi cuenta para financiar sus vacaciones en el Caribe o los bolsos de diseñador de Mónica. Estaba en la forma en que me hacían sentir. Me sentía estúpida por seguirles dando, pero el miedo a que dejaran de visitarme por completo era más grande que mi orgullo. Me hablaban con una paciencia condescendiente, como si le explicaran algo a una niña pequeña, pasándome documentos para que firmara solo una formalidad, mamá, mientras sus ojos ya calculaban el valor de los muebles o las pinturas en las paredes. Cada visita era una pequeña humillación, un recordatorio de que mi rol de madre había expirado y ahora solo era la guardiana de una herencia que ellos consideraban suya por derecho, aunque yo todavía estuviera viva para administrarla. A menudo, después de que se iban, me refugiaba en el estudio de mi esposo. Su retrato, pintado años antes de que enfermara, me observaba desde la pared con esa mirada serena y sabia que tanto amé. Hablaba con él en susurros, contándole mis miedos y mi soledad. ¿Qué harías tú, mi amor?, le preguntaba al silencio. Nuestro hijo, no lo reconozco. El estudio, lleno de sus libros y el leve aroma a tabaco de pipa que aún se aferraba a las cortinas, era mi único santuario. Sentía que, de alguna manera, el legado de mi esposo, el hogar que construimos juntos con tanto esfuerzo y amor, estaba siendo profanado por la codicia de la nueva generación. Una codicia que yo, por debilidad o por un amor ciego, estaba permitiendo. La última vez que vinieron, hace apenas unas semanas, la tensión era diferente. Mónica no dejaba de mirar su reloj, un modelo de oro que seguramente costaba más de lo que yo gastaba en un año. Javier, por su parte, evitaba mi mirada, paseándose por la sala de estar con una inquietud que no era habitual en él. Hablaron vagamente de un nuevo proyecto, un condominio en Brickell, y de cómo el mercado inmobiliario de Miami estaba al rojo vivo. No me pidieron dinero directamente esa vez, lo cual me extrañó, y, tontamente, me dio una pizca de esperanza. Quizás las cosas estaban mejorando para ellos. Quizás por fin habían madurado y ya no necesitaban mi ayuda. La conversación fue corta, y se fueron con una prisa casi grosera, dejándome con una extraña sensación de premonición. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada gesto. La forma en que Mónica había mirado el jardín, comentando lo grande que era el terreno, o cómo Javier había tocado la madera del marco de la puerta del estudio, como si estuviera evaluando su calidad. No era el cariño de un hijo que recordaba su infancia, era la mirada de un tasador. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té. La casa, que siempre había sido mi refugio, de repente se sentía inmensa y amenazante,
como una jaula dorada cuyas llaves ya no estaban en mi poder. El silencio ya no era pacífico, sino que zumbaba con preguntas sin respuesta y con un miedo creciente a lo que el futuro me deparaba. Al día siguiente intenté sacudirme la melancolía trabajando en mi jardín de orquídeas, el único lugar donde todavía sentía que tenía el control. Cuidar de esas flores delicadas pero resistentes me daba una sensación de propósito. Recordé cómo mi esposo y yo habíamos plantado la primera, una phalaenopsis blanca, como símbolo de nuestro amor. Ahora el invernadero estaba lleno de colores y fragancias. Mientras regaba una catleya de un violeta intenso, pensé en lo irónico que era poder mantener vivas a criaturas tan frágiles y, sin embargo, sentir que mi propia vida se marchitaba lentamente, ignorada y sin cuidados. La soledad se había convertido en una compañera constante, una sombra que se alargaba con cada día que pasaba. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de Javier en la pantalla y mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y temor. Su voz al otro lado de la línea no era la habitual, melosa y calculada. Era una voz llena de pánico real, casi infantil. «Mamá, mamá, tienes que ayudarme. Mi teléfono se murió. Se cayó al agua y no enciende». Me explicó que tenía toda su vida ahí dentro. Contactos de negocios, contratos, información crucial. Me dijo que no podía permitirse ir a una tienda oficial donde tardarían días en repararlo, o se lo borrarían todo. Necesitaba a alguien de confianza, alguien rápido. Y entonces pronunció un nombre que no había oído en mucho tiempo, un nombre que lo cambiaría todo. ¿Recuerdas a Juan, el viejo amigo de papá que tenía el taller de electrónica? Necesito que lo lleves allí ahora mismo. Por favor, mamá, es una emergencia. Te lo ruego. La urgencia en su voz era tan palpable que dejé todo y acepté sin dudarlo. Por un momento me sentí útil de nuevo, necesitada. Me sentí como su madre. No tenía idea de que, al tomar las llaves del auto para hacerle ese favor, no estaba corriendo a solucionar un problema técnico, sino que me dirigía, sin saberlo, hacia la revelación más dolorosa y liberadora de toda mi vida. Estaba a punto de descubrir el verdadero contenido de la vida que mi hijo guardaba con tanto recelo en ese pequeño aparato electrónico. Conduje por las calles de Miami con las manos aferradas al volante, sintiendo el cuero gastado bajo mis dedos. El teléfono de Javier estaba en el asiento del copiloto, un objeto oscuro y silencioso que contenía, según él, toda su vida. Su voz, tan llena de un pánico que no le había escuchado desde que era un niño con la rodilla raspada, todavía resonaba en mis oídos. Por primera vez en años, no me llamaba para pedirme un favor disfrazado de conversación, sino que me suplicaba ayuda de verdad. Una parte de mí, esa parte terca y eternamente maternal, se sintió necesaria, importante. La otra parte, la que había aprendido a desconfiar de sus repentinos dramas, se preguntaba qué tipo de vida podía ser tan frágil como para depender de un pequeño aparato. Mientras dejaba atrás el lujo artificial de Brickell y me adentraba en los barrios más antiguos y familiares, me permití creer, solo por un momento, que quizás este era un punto de inflexión para nosotros. El taller de Juan estaba exactamente como lo recordaba de cuando mi esposo vivía. Era un pequeño local metido entre una panadería cubana y una lavandería, un refugio del tiempo donde el olor a estaño derretido y a componentes electrónicos viejos se mezclaba con el aroma a café con leche del local de al lado. Juan, con su cabello canoso y sus lentes gruesos siempre a punto de caerse de la nariz, me recibió con un abrazo cálido, un gesto de afecto genuino que contrastaba dolorosamente con los besos fríos y apresurados de mi propio hijo. «Elena, qué milagro verte por aquí», me dijo, su sonrisa revelando las arrugas de toda una vida de trabajo honesto. Le expliqué la situación, la emergencia de Javier, y le entregué el teléfono como si fuera un objeto frágil y precioso. Él lo tomó con sus manos expertas, examinándolo con una seriedad que me tranquilizó al instante. Mientras Juan se ponía a trabajar en su abarrotado mostrador, me senté en una silla de plástico que cojeaba ligeramente. El lugar estaba lleno de reliquias de otra época, radios antiguas, televisores de tubo y un sinfín de herramientas organizadas en un caos que solo él entendía. Recordé las innumerables veces que mi esposo había venido aquí,
no solo para arreglar algo, sino para charlar con su amigo durante horas, compartiendo historias y risas. Ese taller representaba un mundo de lealtad y confianza, un mundo que sentía que se desvanecía. Miré a Juan, concentrado en su tarea, y sentí una oleada de gratitud por esa conexión con mi pasado, por esa amistad que había sobrevivido a la muerte de mi esposo y al paso implacable de los años. Era un ancla en el mar de incertidumbre en el que se había convertido mi vida. Pasó casi una hora. Juan trabajaba en silencio, murmurando de vez en cuando alguna jerga técnica para sí mismo. Yo observaba las manecillas de un viejo reloj de pared, cada tic-tac marcando el paso lento del tiempo. Empecé a sentirme un poco tonta por haber corrido con tanta prisa. Probablemente era solo una batería dañada o un poco de agua que había causado un cortocircuito. Me imaginé llamando a Javier para decirle que todo estaba bien, que su precioso teléfono estaba a salvo. Incluso ensayé un pequeño sermón maternal en mi cabeza sobre tener más cuidado. Una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro. A pesar de todo, a pesar de la distancia y el dolor, seguía siendo su madre. Y el instinto de protegerlo, de arreglar sus problemas, era algo que parecía imposible de erradicar por mucho que me lastimara. De repente, el ambiente en el pequeño taller cambió. El murmullo constante de Juan cesó. Levanté la vista y vi que había dejado de trabajar. Estaba mirando fijamente la pantalla del teléfono, que ahora emitía una luz azul pálida. Su expresión ya no era de concentración profesional, sino de una profunda y perturbadora confusión. Frunció el ceño, se quitó los lentes para limpiar el cristal con un paño y se los volvió a poner, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El silencio se hizo pesado, cargado de una tensión que no entendía. Mi corazón, que se había calmado, comenzó a latir de nuevo con una ansiedad familiar. ¿Pasa algo, Juan?, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Él no me respondió de inmediato, lo que solo aumentó mi creciente inquietud. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Juan levantó la vista del teléfono y sus ojos se encontraron con los míos. Su rostro estaba pálido, y la amabilidad habitual de su mirada había sido reemplazada por una mezcla de lástima y rabia contenida. «Elena, ven aquí un momento, por favor», dijo en voz baja, casi un susurro. «Hay algo que tienes que ver». Me levanté lentamente, mis rodillas protestando, y me acerqué al mostrador. El presentimiento que había tenido la noche anterior regresó con una fuerza abrumadora, una sensación helada que me recorrió la espalda. Algo estaba terriblemente mal. No era un problema con el teléfono. El problema era lo que había dentro de él. Me preparé para lo peor, aunque en ese momento no podía ni empezar a imaginar la magnitud de la traición que estaba a punto de descubrir. Juan giró la pantalla hacia mí. Tuve que hacer una recuperación de datos para reiniciarlo, explicó con voz tensa. Y encontré esto. Estaba en una carpeta oculta, programado para enviarse en 2 semanas. En la pantalla había una lista de correos electrónicos y mensajes de texto. Mis ojos, que necesitan lentes para leer, se esforzaron por enfocar las letras pequeñas. Pero los destinatarios eran claros: abogado de bienes raíces, asesor financiero, director, residencia Golden Sunset. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Leí los asuntos de los correos: venta de propiedad en Coral Gables, liquidación de activos, Elena Vargas, poder notarial y evaluación de incapacidad. Cada palabra era un martillazo en el pecho, cada frase una puñalada que me robaba el aire y la fuerza. El mundo se redujo a esa pequeña pantalla brillante. Vi los borradores de los mensajes. Uno, dirigido al agente inmobiliario, daba instrucciones claras para poner mi casa en el mercado tan pronto como la documentación legal esté finalizada. Otro, al abogado, hablaba de acelerar el proceso para declararme legalmente incapacitada debido a un deterioro cognitivo progresivo, para así poder administrar mis bienes sin impedimentos. Era un plan meticuloso, frío y calculado, diseñado para borrarme de mi propia vida, para despojarme de mi hogar, de mi independencia y de mi dignidad. De repente, todo cobró sentido. Las visitas apresuradas, las miradas evaluadoras de Mónica, la extraña inquietud de Javier. No estaban planeando un negocio, estaban planeando mi desaparición civil.
Me habían sentenciado sin juicio, y mi propio hijo era el verdugo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que agarrarme del mostrador para no caerme. No era por el dinero ni por la casa, aunque su valor superaba el $1,500,000. Era la traición en su forma más pura y cruel. La idea de que mi hijo, el niño al que había criado, al que le había dedicado mi vida, pudiera verme como un simple obstáculo, como un problema a ser gestionado y apartado en una residencia de lujo mientras ellos se quedaban con todo lo que mi esposo y yo habíamos construido. El retrato de mi marido en el estudio apareció en mi mente, su mirada serena juzgándome por mi ceguera. Me había convertido en un cajero automático, sí, pero uno con fecha de caducidad. Y esa fecha, según sus planes, estaba a solo 2 semanas de distancia. Juan puso una mano sobre mi hombro, un gesto de apoyo que me ancló a la realidad. Elena, lo siento muchísimo, dijo, su voz llena de una furia que hablaba en mi nombre. Esto es una monstruosidad. Ese muchacho no tiene corazón. Sus palabras, tan simples y directas, rompieron el hechizo de incredulidad. No estaba imaginando cosas, no estaba siendo paranoica. La evidencia estaba ahí, brillando en la pantalla del teléfono. Era real. La persona que más amaba en el mundo, la única familia que me quedaba, había conspirado para despojarme de todo. Juan, un amigo casi olvidado, me estaba mostrando más lealtad y decencia en ese momento que mi propio hijo en toda su vida adulta. Él era mi único aliado en un mundo que de repente se había vuelto hostil y desconocido. Miré de nuevo el teléfono, el arma de mi propia ejecución, y entonces algo dentro de mí cambió. El dolor devastador no desapareció, pero fue sepultado bajo una capa de hielo. Las lágrimas que amenazaban con salir se congelaron en mis ojos. La mujer frágil y solitaria que había entrado en ese taller una hora antes comenzó a desvanecerse, y en su lugar nació una calma fría y cortante. Levanté la cabeza y miré a Juan. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Era firme, serena, con un filo que ni yo misma sabía que poseía. Juan, le dije, necesito que termines de arreglar este teléfono, y que no le digas a nadie, especialmente a Javier, que hemos visto esto, que parezca que todo está perfectamente normal. La guerra silenciosa acababa de terminar, y una nueva, una que yo iba a dirigir, estaba a punto de comenzar. Salí del taller de Juan con el teléfono de Javier en mi bolso, sintiendo su peso como si fuera una piedra. Cada gramo de ese aparato era una onza de traición. Juan me había dado un apretón de manos firme, sus ojos prometiendo un silencio absoluto. «Estoy contigo en esto». «Elena», me dijo, y en ese momento ese viejo amigo se convirtió en el único aliado en el que podía confiar. Mientras conducía de regreso a Coral Gables, el sol de la tarde de Miami parecía demasiado brillante, demasiado alegre para el oscuro conocimiento que ahora albergaba. Ya no era la misma mujer que había salido de casa esa mañana. La tristeza y la confusión habían sido reemplazadas por una claridad fría y afilada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No se trataba de venganza, sino de supervivencia y de justicia. La justicia que le debía a mi esposo y, sobre todo, la que me debía a mí misma. Al entrar en mi casa, el silencio que antes me oprimía ahora se sentía diferente. Era el silencio de un tablero de ajedrez antes de un movimiento crucial. Fui directamente al estudio y me paré frente al retrato de mi esposo. Su mirada ya no me parecía un reproche por mi ceguera, sino una fuente de fuerza silenciosa. Ya no le preguntaba qué hacer. En su lugar, le hice una promesa en voz baja. No te preocupes, mi amor. No dejaré que destruyan lo que construimos. Protegeré nuestro hogar, nuestro legado. Verás que la mujer con la que te casaste todavía está aquí. Sentí como si una armadura invisible se formara a mi alrededor. Esta casa, que ellos veían como un activo a liquidar, se había convertido en mi fortaleza, y yo no iba a rendirla sin luchar. Cada rincón, cada mueble, cada recuerdo era parte de mi arsenal. Apenas había pasado una hora cuando mi teléfono sonó. Era Javier, su voz, filtrada por el altavoz, sonaba tensa e impaciente. «Mamá, ¿qué noticias hay?»
Juan pudo arreglarlo, lo necesito urgentemente. Fue mi primera prueba. Respiré hondo. Convoqué a la madre preocupada que él esperaba escuchar y le respondí con una voz cargada de una falsa aflicción. Ay, hijo, parece que el daño fue peor de lo que pensábamos. Juan dice que entró agua en la placa base. Está trabajando en ello, pero me advirtió que podría tardar un día o dos en recuperar la información. Hizo hincapié en que no lo encendieras bajo ningún concepto. Mentirle así, con tanta facilidad, me revolvió el estómago, pero una parte de mí sintió una extraña sensación de poder. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Estaba comprando tiempo, el recurso más valioso que tenía en ese momento. Al día siguiente, convertí el estudio de mi esposo en mi cuartel general. Encendí su vieja computadora de escritorio, que zumbaba al cobrar vida como un viejo soldado respondiendo a la llamada. Ignoré los sitios de jardinería y recetas que solía visitar y me sumergí en un mundo de términos legales: poder notarial duradero, fideicomiso en vida revocable, leyes de protección de ancianos de Florida. Cada artículo que leía, cada foro que consultaba, me armaba con conocimiento. Sentía que estaba despertando de un largo sueño. Recordé el nombre de una firma de abogados que mi esposo siempre había mencionado con respeto: Ramírez y Asociados, y lo anoté en un cuaderno con una mano que, para mi sorpresa, no temblaba. La Elena que firmaba documentos sin leer había muerto en el taller de Juan. Justo cuando estaba a punto de llamar a la firma, el teléfono volvió a sonar. Era Mónica. Su voz era melosa, artificialmente dulce. Elena, querida, ¿cómo estás? Solo llamaba para saber de ti. Javier está como loco sin su teléfono, pobre. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Oye, hablando de otras cosas, el otro día pasamos por una residencia preciosa. Se llama Golden Sunset. Tiene unas vistas increíbles a la bahía y, no lo vas a creer, un jardín de orquídeas espectacular. Pensamos que sería un lugar maravilloso para ti. Ya sabes, para el futuro, cuando ya no quieras lidiar con esta casa tan grande. El nombre, Golden Sunset, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era el mismo nombre de los correos electrónicos. La mención de las orquídeas, mi santuario personal, usado como cebo, fue de una crueldad tan calculada que me dejó sin aliento. Colgué el teléfono, mi mano apretando el auricular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La rabia, pura y helada, recorrió mis venas. La audacia de usar mi amor por las orquídeas, el último vínculo tangible con mi esposo, como una herramienta para manipularme y encerrarme, era la profanación final. Miré por la ventana hacia mi invernadero, hacia mis flores, mis creaciones. No eran solo plantas, eran mi vida, mi historia, mi resistencia. En ese instante, cualquier duda que pudiera haber albergado se evaporó. Ya no se trataba solo de proteger mi dinero o mi casa, se trataba de defender mi alma. Sin pensarlo dos veces, marqué el número de Ramírez y Asociados y pedí una cita urgente, mi voz sonando más firme y decidida de lo que la había oído en años. Mi reunión con el abogado, el señor Ramírez, tuvo lugar esa misma tarde. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con una mirada penetrante y una calma que inspiraba confianza. No le hablé del teléfono ni de los mensajes. No quería que mi caso dependiera de una prueba que podría ser cuestionada. En cambio, le conté mi historia. Le detallé con una memoria que me sorprendió a mí misma. Cada préstamo, cada documento firmado bajo presión, la forma en que me hacían sentir disminuida e incompetente. No me presenté como una víctima llorosa, sino como una mujer lúcida que había despertado a una realidad dolorosa y que ahora buscaba proteger activamente sus derechos y su patrimonio. Le hablé del legado de mi esposo y de mi deseo de asegurarme de que fuera honrado, no despilfarrado. El señor Ramírez me escuchó sin interrupción, asintiendo de vez en cuando, sus ojos nunca abandonando los míos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con un respeto que no había recibido de mi propio hijo en décadas. Señora Vargas, dijo con una voz grave y segura, usted no solo tiene un caso, tiene toda la razón. Y lo más importante, tiene el control total. Lo que haremos será simple y efectivo. Revocaremos inmediatamente cualquier poder que haya otorgado, actualizaremos su testamento y su fideicomiso para reflejar sus verdaderos deseos y, finalmente, prepararemos una contabilidad formal de todas las deudas que su hijo ha acumulado.
Actuaremos con discreción, pero con una firmeza inquebrantable. La palabra inquebrantable se quedó conmigo, como un mantra. Era exactamente lo que necesitaba hacer. Esa noche, Javier llamó de nuevo. Su impaciencia era casi palpable. «¿Y bien, mamá? ¿Tengo que comprar uno nuevo? No puedo trabajar así». Con una calma que me asombraba, le informé de las buenas noticias. «Juan lo ha conseguido, hijo. Ha recuperado todo. Dice que funciona perfectamente. Si quieres, puedo llevártelo mañana a tu apartamento». Hubo un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Acordamos que pasaría por su condominio en Brickell al día siguiente. Sabía que estaba aceptando entrar en la guarida del lobo, pero ya no tenía miedo. Necesitaba verlos, mirarlos a los ojos una última vez, antes de que el mundo que habían construido sobre sus mentiras se viniera abajo. Necesitaba que la normalidad fuera el preludio de la tormenta. Antes de salir al día siguiente, algo me impulsó a volver al estudio. Abrí el cajón inferior del escritorio de mi esposo, uno que siempre había estado cerrado con llave y que yo nunca había tocado. Dentro encontré un viejo libro de contabilidad con una cubierta de cuero. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Mi esposo, con su caligrafía impecable, había registrado cada transacción financiera importante de nuestra vida juntos, y allí estaba. Una sección completa dedicada a Javier. Cada préstamo, desde el dinero inicial para su primer negocio fallido hasta las sumas más recientes, todo estaba documentado con fechas, cantidades y la nota «préstamo personal a devolver». Era un arsenal legal que ni siquiera sabía que poseía. Una sonrisa lenta y decidida se dibujó en mi rostro. La traición siempre pasa factura, y mi querido esposo, desde el más allá, acababa de entregarme la cuenta detallada. Llevé el viejo libro de contabilidad de mi esposo al apartamento de Brickell, metido en mi bolso junto al teléfono reparado de Javier. Su peso era reconfortante, un ancla de verdad en un océano de mentiras. Cada línea de la caligrafía de mi esposo era un testimonio silencioso, una prueba irrefutable de la generosidad que Javier había confundido con una obligación. Mientras conducía por la autopista I-95, viendo los rascacielos de cristal y acero elevarse hacia el cielo, sentí una extraña calma. No iba a una emboscada, iba a recuperar mi vida. La mujer que temblaba de soledad en su gran casa de Coral Gables había sido reemplazada por la guardiana de un legado, y mi determinación era tan sólida como el hormigón que me rodeaba. Ya no había miedo, solo un propósito claro y definido. La justicia, como la paciencia, es una virtud que se cultiva en silencio, y la mía estaba a punto de florecer. El condominio de Javier y Mónica era exactamente como lo imaginaba: impersonal, frío y ostentosamente moderno. Muebles de diseño minimalista, arte abstracto sin alma en las paredes y una vista panorámica de la bahía de Biscayne que parecía diseñada para impresionar, no para ser disfrutada. Mónica me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, vestida con un conjunto de lino blanco que probablemente costaba más que mi pensión mensual. «Elena, qué alegría. Pasa, pasa». Javier estaba a punto de volverse loco sin su juguetito, dijo, guiándome hacia un sofá de cuero blanco tan incómodo como hermoso. El aire acondicionado estaba tan fuerte que sentí un escalofrío. Este lugar no era un hogar, era una vitrina, un escenario para la vida perfecta que estaban construyendo con mi dinero, y yo era la invitada de honor en mi propia ejecución financiera. Javier apareció desde un pasillo. Su alivio al ver el teléfono en mi mano era casi cómico. Lo arrebató con una rapidez que delataba su adicción a él y comenzó a revisarlo, sus pulgares moviéndose frenéticamente sobre la pantalla. «Gracias a Dios, pensé que lo había perdido todo. Eres un salvavidas, mamá», dijo, sin levantar la vista. No hubo un gracias sincero, ni una pregunta sobre cómo estaba yo, solo el alivio egoísta de un hombre que recupera su posesión más preciada. Observé la escena con una distancia casi clínica. El amor que una vez sentí por ese hombre, mi hijo, estaba siendo eclipsado por una lástima fría. Estaba viendo a un extraño, un hombre atrapado en una jaula dorada de su propia codicia, y yo, por fin, había encontrado la llave para salir de la mía. Fue Mónica quien volvió a sacar el tema con la sutileza de un martillo. Sacó un folleto brillante de una mesa de cristal.
Mira, Elena, esto es lo que te comentaba. Golden Sunset, dijo, señalando las fotos de ancianos sonrientes participando en clases de yoga y pintura. Tienen un programa de orquídeas galardonado. Pensamos que te sentirías como en casa, pero sin todas las preocupaciones de mantener una propiedad tan grande. Podrías relajarte, hacer amigos. Su voz era un veneno dulce, cada palabra una pala cavando mi tumba civil. Asentí lentamente, fingiendo examinar las imágenes, mientras por dentro la rabia ardía como un fuego helado. Usar mis orquídeas, mi conexión con mi esposo, como cebo era una bajeza que nunca podría perdonar. Me estaban ofreciendo una jaula más pequeña, pero con un jardín bonito. Entonces vi mi oportunidad. Levanté la vista del folleto, componiendo una expresión de frágil consideración. Se ve muy bonito, querida, dije, mi voz sonando deliberadamente temblorosa. Pero es una decisión muy grande. Necesito pensarlo bien, en mi propia casa, donde me siento cómoda. Miré a Javier, que finalmente había levantado la vista de su teléfono. Hagamos una cosa. ¿Por qué no vienen a casa el sábado por la tarde? Podemos hablar de todo con calma. Podríamos incluso celebrarlo con una botella de champán. Celebrar mi futuro. Vi un destello de triunfo en sus ojos. Habían mordido el anzuelo. La idea de una celebración final, de un cierre fácil a su plan, era demasiado tentadora para resistir. Estaban tan seguros de mi debilidad que no vieron la trampa que les estaba tendiendo con sus propias armas, la codicia y la arrogancia. Javier sonrió, una sonrisa condescendiente que antes me habría roto el corazón y que ahora solo alimentaba mi resolución. Claro, mamá. El sábado suena perfecto. Así Mónica y yo podemos ayudarte a revisar los papeles con calma. Me devolvió su teléfono, que yo había fingido olvidar en la mesa. Gracias de nuevo por esto. Juan es un genio. Lo tomé, y por un instante nuestros ojos se encontraron. En los suyos no vi nada, ni afecto, ni culpa, solo un vacío impaciente. En los míos, espero que él no haya visto la tormenta que se estaba gestando. Salí de ese apartamento sintiendo el frío del aire acondicionado en mi piel, pero por dentro, el fuego de la justicia me mantenía cálida. El escenario estaba listo, y los actores principales habían confirmado su asistencia a su propia caída del telón. De regreso en mi casa, el aire se sentía diferente. Ya no era pesado con la soledad, sino cargado de anticipación. Fui directamente al estudio y llamé al señor Ramírez. Le expliqué el plan. Una reunión el sábado por la tarde en mi casa, bajo el pretexto de firmar los documentos para mi ingreso en la residencia. Quiero que esté aquí, señor Ramírez. No como un abogado amenazante, sino como un viejo amigo de la familia que ha venido a asegurarse de que mis asuntos estén en orden. Él entendió perfectamente. Estaré allí, señora Vargas, y traeré todos los documentos que hemos preparado. Será un placer ser testigo de cómo recupera su poder. Colgué el teléfono y miré el retrato de mi esposo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que le estaba sonriendo de vuelta, con orgullo. Al día siguiente llevé el libro de contabilidad de mi esposo a la oficina del señor Ramírez. Lo puse sobre su escritorio de caoba pulida y lo abrí. Él se puso sus gafas de lectura y comenzó a pasar las páginas, su expresión cambiando de una curiosidad profesional a un asombro silencioso. «Señora Vargas, esto es extraordinario», murmuró, siguiendo las líneas de la caligrafía perfecta con su dedo. Su esposo no solo era un hombre de negocios, era un archivista meticuloso. Esto no es solo un registro familiar, es una prueba documental. Cada préstamo, cada fecha. Esto transforma nuestra posición de fuerte a inexpugnable. La reclamación de la deuda ahora no es solo una táctica, es una obligación legal que ellos no podrán disputar. El legado de mi esposo no era solo la casa o el dinero, era la verdad, escrita con tinta sobre papel. Los días que precedieron al sábado pasaron en una bruma de calma y preparación. Cuidé de mis orquídeas con una devoción renovada, mientras podaba las hojas secas y regaba sus raíces. Sentía que estaba haciendo lo mismo con mi propia vida, cortando lo que estaba muerto para permitir que lo sano floreciera. La casa ya no parecía una carga, sino mi fortaleza. Limpié el polvo de los muebles, pulí la plata y me aseguré de que todo estuviera impecable.
No lo hacía por ellos, lo hacía por mí. Era un acto de reafirmación, de reclamar mi espacio, mi dignidad. La casa parecía respirar conmigo, preparándose para la confrontación que se avecinaba. El silencio ya no era un enemigo, sino un aliado, un espacio donde podía afinar mi plan y fortalecer mi espíritu. El sábado por la mañana me desperté antes de que saliera el sol. El aire de Miami estaba fresco y prometedor. No sentía nervios, solo una profunda sensación de certeza. Abrí mi armario y elegí un vestido de lino azul, sencillo pero elegante. Era el vestido que había usado para el último aniversario que celebré con mi esposo. Me peiné con cuidado y me puse el collar de perlas que él me había regalado. Me miré en el espejo y no vi a una anciana frágil y asustada. Vi a Elena Vargas, una mujer que había amado, perdido y sobrevivido. Fui al estudio y le di un suave toque al marco del retrato de mi esposo. «Es hoy, mi amor», susurré. «Hoy, nuestra casa volverá a ser un hogar». Luego, bajé a la sala de estar a esperar a mis invitados, con el corazón en calma y el champán enfriándose en la nevera. La celebración estaba a punto de comenzar. Llegaron puntualmente a las 5, como si fueran a una reunión de negocios en la que ya habían asegurado el contrato. Javier llevaba una camisa de lino impecable y Mónica un vestido de seda que ondeaba a su alrededor, ambos irradiando un aire de éxito y anticipación. En sus manos, Javier sostenía una botella de champán francés, la etiqueta dorada brillando bajo la luz del porche. «Mamá, lista para celebrar tu nueva vida», dijo con una sonrisa demasiado amplia, dándome un beso en la mejilla que se sintió tan frío como el cristal de la botella. Los invité a pasar a la sala de estar, donde había dispuesto 3 copas en la mesita de centro. Mi corazón latía con un ritmo firme y tranquilo, como el péndulo del viejo reloj de mi esposo. Observé cómo se sentaban en el sofá que habían compartido tantas noches de cenas familiares, ahora convertidos en extraños conspirando en mi propia casa, completamente ajenos a que la presa ya no estaba en la trampa. Se acomodaron con una familiaridad presuntuosa, Mónica colocando su bolso de diseñador a su lado como si marcara su territorio. No perdieron el tiempo. Mientras Javier abría el champán con un sonoro estallido, Mónica deslizó sobre la mesa una carpeta de cuero brillante. «Elena, sé que es un gran paso, pero hemos revisado todo y es la mejor opción», comenzó con su tono ensayado de preocupación filial. «La residencia Golden Sunset es más un resort que un asilo. Tendrás atención las 24 horas, actividades, seguridad. Y lo más importante, no tendrás que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás, de la casa, de las finanzas. Es hora de que descanses de verdad». Dejó que sus palabras flotaran en el aire, una oferta generosa que en realidad era una sentencia de exilio. Los observé en silencio, permitiéndoles tejer su red de mentiras con la misma seda con la que Mónica había confeccionado su vestido. Javier sirvió el champán en las copas, el líquido dorado burbujeando alegremente, una burla a la seriedad del momento. Luego, abrió la carpeta y sacó una pila de documentos, colocándolos frente a mí con un bolígrafo de plata encima. «Mamá, estos son solo los formularios de admisión y un poder notarial para que podamos gestionar la venta de la casa y tus inversiones sin molestarte. Es una formalidad para hacerte la vida más fácil», explicó, su voz untuosa y tranquilizadora. Señaló una línea punteada en la primera página. «Solo tienes que firmar aquí». Ese fue el momento, el clímax de su plan. Me miraron expectantes, sus sonrisas fijas, esperando que la anciana confundida y solitaria que ellos habían creado hiciera lo que siempre hacía: obedecer. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. El único sonido era el suave siseo de las burbujas en las copas. Levanté la mano, pero en lugar de tomar el bolígrafo, la posé suavemente sobre los papeles, deteniendo su avance. Levanté la vista y los miré directamente a los ojos, uno por uno. «Es una oferta muy generosa», dije, mi voz sorprendentemente firme, sin el temblor que ellos esperaban. «Pero antes de firmar nada, resulta que yo también tengo una sorpresa para ustedes».
Justo en ese momento, como si hubiera sido ensayado, sonó el timbre de la puerta. Vi la confusión cruzar sus rostros. Javier frunció el ceño. ¿Esperas a alguien, mamá? Me levanté lentamente, alisando mi vestido azul. Sí, respondí, caminando hacia la puerta. A un viejo amigo de la familia. Ha venido al asegurarse de que mis asuntos estén en perfecto orden. Abrí la puerta para darle la bienvenida al señor Ramírez, mi abogado. La atmósfera en la sala de estar cambió instantáneamente. La confianza de Javier y Mónica se evaporó, reemplazada por una visible tensión. El señor Ramírez entró con una calma imponente, su maletín de cuero en la mano, y los saludó con un asentimiento cortés pero distante. Javier, Mónica, un placer, dijo, aunque su tono no sugería ningún placer en absoluto. Lo presenté formalmente, disfrutando del desconcierto en sus miradas. El señor Ramírez fue un gran amigo y consejero de su padre. Mentí suavemente, y amablemente se ofreció a ayudarme a organizar mis papeles para el futuro. Nos sentamos, y el señor Ramírez colocó su propio maletín sobre la mesa, abriéndolo con una precisión deliberada. El sonido de los pestillos al abrirse fue como el de un juez golpeando su mazo. La celebración había terminado antes de empezar. Sin más preámbulos, el señor Ramírez sacó el primer documento de su maletín. No era un formulario de admisión, sino un documento encuadernado con una cubierta azul. Elena ha estado pensando mucho en el legado de su esposo últimamente, comenzó el abogado, su voz llenando el silencio tenso, y ha decidido hacer algunos cambios en su fideicomiso y testamento para honrar su memoria de la manera que él hubiera deseado. Deslizó una copia hacia ellos. A partir de hoy, esta casa y el 80% de todos los activos líquidos de la señora Vargas serán legados a la Fundación Vargas para la Educación Musical, una nueva organización benéfica que financiará a jóvenes músicos talentosos en Miami. El retrato de tu padre, Javier, será el emblema de la fundación. El golpe fue silencioso, pero devastador. Vi cómo el rostro de Mónica palidecía hasta adquirir un tono enfermizo, sus labios apretados en una línea fina y blanca. Javier se quedó mirando el documento, sus nudillos blancos por la fuerza con que lo agarraba. ¿Qué es esto? Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Una fundación? Este es nuestro patrimonio, el legado de la familia. Espetó, su voz perdiendo por fin la compostura y revelando la cruda codicia que había debajo. Mónica, a su lado, parecía haberse quedado sin aire, sus ojos fijos en mí con una mezcla de incredulidad y odio puro. Era la primera vez que los veía reaccionar con una emoción genuina. Y era fea, distorsionada por la rabia de ver cómo su premio mayor se desvanecía ante sus ojos. El castillo de naipes que habían construido con tanto cuidado sobre la base de mi supuesta debilidad se estaba derrumbando con el simple soplo de la verdad y la tinta de un bolígrafo. Antes de que Javier pudiera seguir protestando, el señor Ramírez, imperturbable, sacó un segundo juego de papeles de su maletín. Esta vez era un fajo de hojas de contabilidad impresas, grapadas en la esquina superior. Y en cuanto al 20% restante de la herencia, Javier, continuó el abogado con una calma glacial, hay otro asunto que debemos resolver. Le entregó la pila de papeles. Esta es una exigencia formal para el reembolso de todos los préstamos personales que usted ha recibido de sus padres a lo largo de los últimos 20 años. Como puede ver, su padre fue un hombre extremadamente meticuloso. Mis ojos se encontraron con los de Javier. En ese momento, el recuerdo del viejo libro de contabilidad de su padre debió de golpearlo, porque su rabia se transformó en un pánico helado. La cifra total, impresa en negrita al final de la última página, superaba los $400,000. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sofocante. Mónica miró la cifra y dejó escapar un pequeño sonido ahogado, como si la hubieran golpeado. Javier hojeó las páginas, su rostro una máscara de incredulidad. Cada préstamo, cada fecha, cada cantidad estaba allí, un testamento innegable a la generosidad de su padre y a su propia ingratitud. El plan no solo se había derrumbado, se había revertido contra ellos de una manera que nunca podrían haber imaginado. La herencia que daban por sentada no solo se había reducido drásticamente, sino que ahora estaba gravada con una deuda que probablemente consumiría lo poco que quedaba. El cajero automático no solo se había cerrado,
sino que ahora estaba exigiendo la devolución de cada centavo que habían retirado con intereses de traición. Finalmente, levanté mi copa de champán, la única que había sido servida y que nadie había tocado. No la bebí, simplemente la sostuve, mirando las burbujas subir y morir. Ustedes vieron esta casa y mi vida como un negocio a liquidar, dije en voz baja, pero cada palabra resonó en la quietud de la sala. Pero para mí, y para su padre, era un hogar, un legado de amor, no de dinero, un legado que ahora me aseguraré de proteger. No mencioné el teléfono, no mencioné los mensajes, no era necesario. Sus rostros lo decían todo. Estaban expuestos, no por mis acusaciones, sino por sus propias acciones, reflejadas en los documentos que tenían ante ellos. Creo que la celebración ha terminado. Por favor, váyanse. Se levantaron como autómatas, sus movimientos rígidos y torpes. Mónica no me miró. Javier dejó caer los papeles sobre la mesa como si le quemaran los dedos. No hubo disculpas, ni explicaciones, ni una sola palabra. No la esperaba. Su silencio era la confesión más elocuente. Caminaron hacia la puerta, dejando atrás la botella de champán sin abrir y las copas llenas. Los vi salir de mi casa y de mi vida, dos figuras disminuidas que se perdían en la luz dorada del atardecer. Cuando la puerta se cerró, un profundo silencio llenó la casa. Pero esta vez no era un silencio de soledad, era un silencio de paz. Me quedé de pie en mi sala de estar, junto al retrato de mi esposo, sintiendo el peso de los años desvanecerse, reemplazado por la ligereza de la libertad y la fuerza recuperada. Estaba en casa, y por primera vez en mucho tiempo estaba verdaderamente a salvo. Después de que la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que llenó la sala de estar fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No era el silencio de la soledad ni el de la tensión. Era un silencio de claridad, vasto y limpio, como el cielo después de una tormenta. Me acerqué a la mesita de centro y miré las 3 copas de champán, 2 de ellas llenas y una, la mía, sin tocar. Con un gesto lento y deliberado, recogí las copas y caminé hacia la cocina. Vacié el contenido en el fregadero, el burbujeo del costoso champán desvaneciéndose en el desagüe. Fue un bautismo silencioso, el lavado final de su influencia tóxica en mi hogar. Mientras enjuagaba el cristal, sentí que no solo estaba limpiando las copas, sino también los últimos vestigios de dolor y duda de mi alma. La casa, mi casa, por fin respiraba libremente, y yo también. Un par de días después recibí una carta certificada del señor Ramírez. En ella me informaba que había recibido una comunicación del abogado de Javier y Mónica. No había disculpas ni intentos de reconciliación. En su lugar, había una fría negación de la deuda y una vaga amenaza de impugnar las enmiendas a mi fideicomiso, alegando influencia indebida. El señor Ramírez me aseguró en su carta que su posición era legalmente débil y que probablemente se trataba de una táctica de intimidación. No me sentí intimidada. Ni siquiera sentí rabia. Sentí una profunda y triste confirmación de lo que ya sabía. Su codicia era tan profunda que eran incapaces de ver la verdad, incluso cuando estaba documentada en la propia caligrafía de su padre. Simplemente doblé la carta y la guardé. Era su última palabra, y para mí era el punto final que necesitaba. La verdadera despedida, sin embargo, llegó una semana más tarde, no a través de abogados, sino en la forma de un breve mensaje de texto de un número que no reconocí de inmediato. Has destruido a tu propia familia por dinero. Espero que tú y tu fundación se sientan orgullosos. No vuelvas a contactarme. Era Javier. Las palabras, tan crueles y tan equivocadas, ya no tenían el poder de herirme. Vi la ironía en su acusación. Él, que me había convertido en un cajero automático, ahora me acusaba de valorar el dinero por encima de la familia. Sin responder, sin dudar, mantuve presionado su nombre en la pantalla de mi teléfono hasta que apareció la opción: bloquear este contacto. Con un simple toque, el último hilo que me ataba a él se cortó para siempre. No hubo lágrimas, solo una exhalación larga y lenta, el sonido de una carga que finalmente se liberaba. Los meses siguientes fueron una revelación. El estudio de mi esposo,
que antes era un santuario de mi dolor, se transformó en el vibrante centro de operaciones de la Fundación Vargas para la Educación Musical. El señor Ramírez me ayudó a establecer la junta directiva, y pronto, la casa que una vez se sintió demasiado grande y vacía, comenzó a llenarse con el sonido de la música. Jóvenes violinistas y pianistas venían al audicionar, sus rostros llenos de una esperanza y una pasión que me contagiaban. El retrato de mi esposo ya no me miraba con tristeza, sino que parecía presidir con orgullo cada nota que flotaba en el aire. Estaba convirtiendo su legado, y el mío, en algo vivo, algo que crecía y daba frutos, en lugar de algo para ser liquidado y despilfarrado. Por primera vez en décadas, sentía que estaba construyendo algo nuevo. Juan se convirtió en un visitante habitual. Venía los jueves por la tarde, no para arreglar nada, sino para tomar un café conmigo en el jardín. Nos sentábamos entre mis orquídeas, y él me contaba historias del viejo Miami, mientras yo le hablaba de los progresos de la fundación. Un día, mientras observaba una catleya que acababa de florecer, me dijo: «¿Sabes, Elena? Te ves diferente. Tienes una luz en los ojos que no te veía desde que Roberto vivía». Sus palabras me conmovieron profundamente. La lealtad de Juan, tan simple y tan sólida, había sido el faro en mi noche más oscura. Nuestra amistad, forjada en la confianza y el respeto mutuo, era la prueba de que todavía existían lazos humanos genuinos, lazos que no se basaban en lo que uno podía obtener del otro, sino en un afecto sincero. Sobre Javier y Mónica supe poco y no busqué saber más. Una vieja amiga en común me comentó, con cierta vacilación, que habían vendido el BMW y se habían mudado del lujoso condominio de Brickell. Aparentemente, la exigencia formal de la deuda, aunque nunca llegaron a pagarla por completo, había expuesto su precaria situación financiera ante sus acreedores. El estilo de vida que habían construido sobre préstamos tanto míos como de otros se había derrumbado. No sentí ninguna satisfacción en su caída, solo una distante melancolía por el hijo que había perdido mucho antes de ese día en mi sala de estar. Su castigo no fue la pérdida de dinero, sino la vida vacía que habían elegido, una vida en la que el valor de todo se medía en dólares y el valor de las personas, en su utilidad. Mi relación con mi casa también se transformó. Empecé a invitar a mis amigas a tomar el té, a organizar pequeñas reuniones para los miembros de la junta de la fundación. El eco de las risas y las conversaciones llenó los pasillos que antes solo albergaban el silencio. Reorganicé los muebles de la sala, moviendo el sofá donde ellos se habían sentado en su último día aquí, como si quisiera borrar físicamente su huella. La casa dejó de ser un mausoleo de recuerdos y se convirtió en un hogar vivo y funcional, un espacio que me servía a mí y a mis propósitos, no al revés. Cada mañana, al abrir las cortinas y dejar que entrara el sol de Florida, sentía una profunda gratitud por sus paredes, que me habían protegido y que ahora eran testigos de mi renacimiento. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, entré en el estudio. Me detuve frente al retrato de mi esposo, como tantas otras veces. Pero esta vez no le hablé. Simplemente me quedé allí, en silencio, sintiendo una conexión pacífica. Mi mano se posó sobre el viejo libro de contabilidad de cuero que ahora guardaba en un lugar de honor sobre su escritorio. Ya no era solo una prueba de una traición, era un recordatorio de la fuerza silenciosa que mi esposo me había dejado, la fuerza que me había ayudado a encontrar la mía propia. Había protegido nuestro legado, no aferrándome al pasado, sino dándole un nuevo futuro, uno lleno de música, esperanza y dignidad. Hoy, mi vida es tranquila, pero no está vacía. Mis días están llenos del cuidado de mis orquídeas y del trabajo gratificante de la fundación. He aprendido que la verdadera independencia no es vivir sin necesitar a nadie, sino rodearse de las personas correctas, aquellas cuya lealtad es un regalo, no una transacción. Ya no soy invisible. Soy Elena Vargas, la mujer que transformó su dolor en un jardín de oportunidades para otros. Y en el silencio de mi hogar, un silencio que ahora es mi elección y mi consuelo, he encontrado la paz más profunda de todas, la paz de saber quién soy y de estar finalmente
en completo control de mi propia vida. Al mirar atrás, no es la traición lo que recuerdo con más claridad, sino el silencio que la precedió. El silencio de una casa grande y vacía, el silencio de un teléfono que solo sonaba para pedir, el silencio de mi propia voz, que había olvidado cómo decir no. Durante años, confundí ese silencio con paz, cuando en realidad era el sonido de mi propia desaparición, el lento desvanecimiento de una mujer que se había convertido en un fantasma en su propia vida. Me volví invisible para la persona que más debería haberme visto, mi hijo, porque yo misma había dejado de verme. La lección más profunda que aprendí no fue sobre el dinero o las herencias, sino sobre el peligro de permitir que nuestro valor sea definido por la utilidad que tenemos para otros. Creemos que dar sin límites es la máxima expresión del amor, pero a veces es solo el camino más corto para que dejen de vernos como personas y nos vean como un recurso. La historia que les he contado no es realmente sobre cómo un teléfono dañado reveló un plan cruel. Es sobre cómo me reveló a mí misma. Me enseñó que el verdadero valor no está en las propiedades de Coral Gables, ni en las cuentas bancarias que mi esposo y yo construimos con tanto esfuerzo. El verdadero valor reside en la dignidad, en la capacidad de trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. Mi hijo y su esposa creían que el amor tenía un precio, que mi afecto podía comprarse con visitas esporádicas y venderse por el valor de mi casa. Pero lo que no entendieron es que el verdadero amor, el que se basa en el respeto y la honestidad, no tiene precio. Y la traición, como descubrieron ese día en mi sala de estar, siempre, absolutamente siempre, termina pasando factura. No es venganza, es el equilibrio natural de las cosas. A menudo me preguntan si sentí la necesidad de gritar, de confrontarlos con la evidencia de su engaño. La verdad es que no. La calma que sentí en ese momento crucial fue la revelación más grande de todas. Descubrí que la fuerza más poderosa no es la que hace más ruido. No necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Necesitaba tomar decisiones firmes en silencio. Mi esposo era un hombre de pocas palabras, pero de acciones contundentes, y en ese momento sentí que su espíritu me guiaba. La verdadera victoria no fue ver la derrota en sus rostros, sino sentir la paz en mi propio corazón. Fue el momento en que dejé de reaccionar a sus acciones y empecé a actuar por mis propias convicciones. La fuerza no es la capacidad de ganar una pelea, sino la sabiduría para elegir no pelear en los términos del otro, sino en los tuyos. Mucha gente en mi lugar podría haber buscado venganza, o quizás, con el tiempo, habría intentado encontrar un camino hacia el perdón. Yo no elegí ninguno de los dos. Elegí la liberación. Perdonar su traición habría significado mantener una puerta abierta a un dolor que ya no estaba dispuesta a sentir. Buscar venganza me habría mantenido encadenada a ellos, consumida por la misma oscuridad que los había consumido a ellos. En cambio, opté por cortar los lazos, no con odio, sino con la serena aceptación de que algunas relaciones simplemente no pueden ser salvadas, porque nunca fueron reales para empezar. La paz que encontré no vino de verlos caer, sino de darme cuenta de que yo podía seguir de pie, sola y completa, sin ellos. A veces, el acto de amor propio más grande es simplemente cerrar la puerta y seguir caminando. Y eso es lo que he hecho. He seguido caminando. La fundación que creé con el legado de mi esposo no fue un castigo para mi hijo, sino una bendición para otros. Transformé el dinero que él codiciaba en algo que el dinero no puede comprar: esperanza, arte y futuro para jóvenes talentosos. Cada vez que escucho a uno de nuestros becarios tocar el piano en la sala que una vez fue escenario de una traición, siento que el círculo se ha completado. El dolor no ha desaparecido por completo, es una cicatriz que siempre llevaré, pero ya no define mi presente. Mi vida ahora está llena de música, de nuevas amistades y del propósito de saber que estoy convirtiendo un final doloroso en innumerables nuevos comienzos. He aprendido que nunca es demasiado tarde para reescribir nuestra propia historia y decidir cuál será nuestro legado. Si mi historia te ha dejado alguna enseñanza, espero que sea esta. Nunca permitas que nadie, ni siquiera las personas que más amas, te hagan sentir como un obstáculo en tu propia vida. Tu existencia, tu experiencia y tu dignidad no son negociables. A veces, las batallas más importantes no se ganan con gritos,
sino con la calma de una decisión bien tomada, con la fuerza silenciosa de proteger lo que es tuyo, empezando por ti misma. No esperes a que una traición te despierte. Mírate en el espejo cada día y recuerda que tu valor no reside en lo que puedes dar, sino en quién eres. Eres la guardiana de tu propia vida, y ese es el tesoro más grande que jamás tendrás. Protégelo con la ferocidad de una leona, pero también con la sabiduría de quien sabe que la paz interior es la victoria final. Hay tantas historias como la mía en el mundo, susurradas en salas de estar silenciosas y ocultas detrás de sonrisas forzadas. Historias de traición, pero también de una increíble resiliencia. Si has vivido algo similar o si mi viaje te ha conmovido de alguna manera, me encantaría leer tu historia o tus pensamientos en los comentarios. No estás solo en esto. Suscríbete al canal, porque cada semana compartimos una nueva voz, una nueva batalla y un nuevo triunfo que nos recuerda que, aunque la traición intente ponernos un precio, nuestra dignidad siempre será invaluable. Gracias por escucharme, y recuerda siempre cuidar de ti primero.